Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida para todas las personas en cualquier etapa de su vida. Bien, estamos en una serie maravillosa titulada Madurez, avanzando hacia la madurez. Esta serie es demasiado importante porque es una serie que nos explica cómo dar el siguiente paso como seguidores de Jesucristo, cómo tener una vida plena que está acorde a la voluntad de Dios. Y entonces, un gran reto que tenemos los seguidores de Jesucristo es avanzar hacia la madurez y no quedarnos niños, inmaduros, que no entendemos las verdades más profundas de la palabra de Dios, que no entendemos de qué se trata el cristianismo, no entendemos de qué se trata Cristo ni su obra en la cruz, no entendemos la relación correcta con Dios. Y lo peor de todo es que muchos seguidores de Jesucristo no experimentamos la vida que deberíamos experimentar, la victoria que deberíamos experimentar, y todo a causa de la inmadurez. Por eso esta serie es tan importante y esta es ya la tercera clase de esta maravillosa serie, Madurez. Muy bien, vamos a ir a nuestro texto base que estamos teniéndolo como un versículo central para entender esta maravillosa serie, y lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice así la Biblia: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y lo leo. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia, ¿se puede decir que este versículo se aplica a nuestra vida? ¿Se puede decir que nosotros de verdad tenemos una victoria, experimentamos victoria sobre el pecado y estamos seguros de la vida eterna? Yo te hago esa pregunta, amigo que me estás escuchando. ¿Tú estás seguro de que si mueres hoy, de una vez vas al cielo, a la presencia de Dios, a estar con Cristo por toda la eternidad? ¿Estás seguro de esa realidad? Porque si no estás seguro de esa realidad, entonces tienes que avanzar hacia la madurez. Otra pregunta que te hago, querido amigo, es: ¿tienes victoria sobre el pecado? ¿O el pecado te puede gobernar? Porque si el pecado te puede gobernar, entonces tienes que avanzar hacia la madurez. ¿Hay algún hábito, algún vicio, algún patrón mental, alguna adicción, algo que está atando tu vida? Porque si eso es así, esta serie entonces te dice que tienes que avanzar hacia la madurez. Vuelvo a leer nuestro texto base. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa es una característica de los verdaderos seguidores de Jesucristo, que avanzamos hacia la madurez. Y entonces hoy vamos a continuar nuestra lectura en el capítulo 1 de esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y entonces, en el capítulo 1 de la carta a los Corintios, estamos introduciendo la temática de esta gran carta que es la madurez, la principal virtud, la madurez. Quiero recordar cuál es la intención del apóstol Pablo al escribir esta carta. El apóstol Pablo pretende corregir problemas que se estaban presentando en la iglesia de Corinto, y además quiere darles unas respuestas a unas preguntas y a unas inquietudes que ellos les habían enviado al apóstol Pablo, se las habían enviado por carta. Entonces, el apóstol Pablo está en Asia, está en Éfeso, y recibe un informe de la iglesia de Corinto.
Una persona de la iglesia va hasta Corinto y le cuenta cómo está la iglesia. Y además le lleva una carta donde los corintios le hacen unas preguntas al apóstol Pablo. Y entonces, en respuesta a ese informe y en respuesta a esas preguntas y a esas inquietudes es que se escribe esta carta, primera carta a los Corintios. Vamos a arrancar desde el capítulo 1, versículo 10 mejor, para que podamos entender en qué vamos. Dice así: Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen: yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Querido amigo, recuerda, si tú quieres entender bien esta serie de la madurez, tienes que escuchar las dos clases anteriores. O sea que, amigo, si no has escuchado las dos clases anteriores, para este video y ve a la clase número 171 para que entiendas completa la serie de madurez, porque esta ya es la clase 173. Entonces, clase 171, 172 y 173 son las clases que tienen que ver con este tema madurez. Habíamos visto en nuestra clase anterior el énfasis en el versículo 17. Dice así: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. El apóstol Pablo quiso decir acá: miren, yo no estuve bautizando a la gente, ese no era ni mi ministerio, porque yo no quería bautizar a la gente para formar un grupo de seguidores míos. No es, no, yo soy, espérate un segundo, porque es que yo soy bautizado por Pablo, o sea, yo pertenezco al grupo de Pablo. El apóstol Pablo está diciendo: yo no bauticé sino a ciertas personas porque yo no fui enviado a bautizar. ¿A qué fue enviado el apóstol Pablo por Cristo? Fue enviado a predicar la buena noticia. ¿Qué significa eso de predicar la buena noticia? Que hay salvación por medio de Jesucristo y por su sacrificio en la cruz. Y entonces él dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas. O sea, él está diciendo: yo no fui a predicar con discursos humanos ni con habilidades humanas. O sea, yo no fui con una fluidez verbal. Yo no fui como un orador profesional. Yo no fui con técnicas y tácticas de orador profesional. Yo no fui con argumentos humanos. Yo no fui con mi sabiduría humana. Por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Y miren el punto. Eso ya lo explicábamos en la clase anterior. El apóstol Pablo no predicó para llamar la atención sobre él ni sobre su sabiduría, para que el mensaje de la cruz no fuera infructuoso, para que no perdiera su poder. Porque como lo explicábamos en la clase anterior, el peligro de que una persona se fije en el predicador es que ya no tiene en cuenta el poderoso mensaje de la cruz. Vuelvo y lo explico. Una persona inmadura es aquella que escucha un mensaje y dice: mira, si viste a ese predicador o a ese conferencista. Definitivamente, qué poder de convicción, qué entusiasmo, qué don de la palabra, cómo explica de bien, mira todas las ilustraciones, mira sus experiencias, mira su sabiduría. Definitivamente, gracias a ese predicador, soy una persona distinta. Eso significa inmadurez, y entonces eso le quita poder a la cruz de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no fui con discursos ingeniosos por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Una persona madura es aquella que dice: gracias
a Dios y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el versículo 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Versículo 22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Y entonces el apóstol Pablo aquí en el capítulo 1 ha explicado algo importante y es, bueno, ustedes por qué, amados hermanos, queridos hermanos de Corinto, ustedes por qué se están basando en orgullo humano. O sea, él les está diciendo, ¿cómo así que ustedes dicen, no, yo soy seguidor de Apolos, no, yo sigo a Cefas, o sea, al apóstol Pedro, no, yo sigo a Pablo? Y él dice, ¿qué? Pero ustedes, ¿por qué siguen si es que el mensaje de la cruz o el mensaje del evangelio o el mensaje de Jesucristo es un mensaje que no tiene nada que ver con sabiduría humana, ni con términos humanos, ni con parámetros humanos? ¿Qué quiere decir? Que si ellos habían sido salvados, si ellos eran santos, si ellos eran elegidos y escogidos, y si el poder del pecado ya no tenía control sobre ellos, no era por culpa o por causa de la sabiduría humana. No es como, ay, mira, desde que el apóstol Pablo fue mi consejero, yo dejé mi adicción. Desde que el apóstol Pablo fue mi consejero, yo ya vencí el pecado. Desde que el apóstol Pedro habló conmigo, yo soy una persona tan distinta. Porque el apóstol Pablo aquí está aclarando, no, porque el nacer de nuevo, el vencer el pecado, el derrotar el pecado no tiene nada que ver con la sabiduría humana. Y entonces él empieza a explicar desde el versículo 18, tan es así que la sabiduría humana no tiene nada que ver con el evangelio, con el mensaje de la cruz, que dice que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que se pierden. Y entonces dice, miren, los que se pierden, los que no conocen a Cristo, los que no tienen un corazón sensible a Dios, escuchan el evangelio y dicen, esto es pura ridiculez. Entonces hay personas que piensan, oye, no, mira, ¿sí ves? Por eso uno tiene que agregarle temas humanos para atraer a las personas a Cristo. Y eso es un grave error. Cuando usted y yo le mezclamos filosofía humana al evangelio, al cristianismo, entonces nos queda un sincretismo, nos queda un revuelto que no es la buena noticia, sino sabiduría humana. Y entonces por eso en el versículo 20,
El apóstol dice, así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Recordemos cómo era la cultura griega. La cultura griega era una cultura que se especializaba en los debates. Existían los llamados disputadores. ¿Y qué eran los disputadores? Eran los que se hacían allá en el Areópago. Y entonces cada vez que llegaban nuevas filosofías y nuevas tendencias, entonces ellos llegaban y empezaban a hablar y a escuchar las nuevas tendencias en filosofía. Entonces los filósofos se ponían a debatir y a hablar largo y tendido sobre nuevas filosofías, sobre nuevos orígenes, y además tenían demasiada curiosidad. A ellos les encantaba escuchar nuevas tendencias, nuevas historias, nuevas hipótesis. Pero entonces la Biblia dice claramente en el versículo 20 que Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Pero ¿por qué la sabiduría de este mundo parece una ridiculez o es una ridiculez? Porque no puede hacer nada para que la persona nazca de nuevo ni sea salva. ¿Sí ven que ese es el punto? ¿Sí ven que por eso el apóstol Pablo dice que es una ridiculez? Porque es que la filosofía no puede hacer que el hombre derrote el pecado. Amigo que me estás escuchando, la filosofía y la sabiduría humana no puede lograr que el hombre derrote el pecado. La sabiduría humana no puede lograr que un hombre sea sabio y no puede lograr que un hombre sea salvo y tenga vida eterna. La sabiduría humana no lo puede hacer. Miren, vuelvo y leo desde el versículo 21. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Sí ven? O sea, por más que los filósofos y los humanistas empiecen a hablar de cosas del alma, ese tipo de discusiones nunca los va a acercar a Dios. ¿Sí ven que eso es lo que el apóstol está diciendo? Dios en su sabiduría estableció que el mundo nunca lo iba a conocer a través de la sabiduría humana. O sea que si hay un grupo de filósofos y de humanistas que han estudiado temas del alma, pero desde el punto de vista humano, nunca esa filosofía, nunca ese tipo de debates los van a llevar a la presencia de Dios, a conocer al Dios vivo y verdadero. Y entonces dice, vuelvo y leo desde el 21, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula, entre comillas, ridícula, para salvar a los que creen. O sea, claro, imagínense lo que ya pasó en el libro de Hechos. Los filósofos están escuchando al apóstol Pablo y gran parte de los filósofos dijeron, no, esto es ridículo. ¿Cómo así que poner nuestra fe en alguien que resucitó? No, este es un mensaje ridículo. Sin embargo, parte de los filósofos de Atenas, allá en el Areópago, parte de ellos creyeron, acuérdense de ese relato. Y eso fue antes de que el apóstol Pablo llegara a Corinto. Y entonces, el apóstol Pablo está diciendo que para los que se salvan, entonces ese mensaje es sabiduría de Dios. Vuelvo a leer, ahora vamos desde el versículo 22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. O sea, los judíos cuando escuchaban el mensaje de la cruz decían, no, esto es ridículo. A ver, queremos ver más señales milagrosas. Pero ¿qué más señal milagrosa que la resurrección del Mesías? Ya ese reclamo de una señal milagrosa por parte de los judíos, ya lo estudiamos aquí en el mejor manual de crianza cuando estudiamos Mateo y vimos que eso lo que demostraba era una dureza del corazón. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces los griegos escuchaban esto y era un mensaje tan simple que los griegos decían, oye, pero esto no es ni siquiera elaborado. O sea, es un mensaje tan sencillo. Es un mensaje donde se dice que somos culpables y que ahora somos justificados gratuitamente y que si depositamos nuestra fe, entonces somos santificados. No, esto es muy simple, no es elaborado, esto es ridículo. Ridículo. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Los judíos se ofendían porque decían, no puede ser, hay que obedecer la ley.
Y los griegos decían que eran puras tonterías porque era un mensaje que no era súper elaborado con sabiduría humana. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ahí va el punto. Mi pregunta es, ¿de qué sirve que una persona tenga tanta sabiduría humana y tenga tanto poder y tanta elocuencia y tan buenos discursos y sea tan convincente si su sabiduría humana no logra que las personas venzan y derroten definitivamente el pecado y que sean salvos del infierno y vayan al cielo? Por más que haya sabiduría humana, esa sabiduría nunca acerca a una persona a Dios. Tengámoslo en cuenta. La sabiduría humana nunca acerca a las personas a Dios. Por eso dice que tanto judíos y gentiles de los dos grupos, algunos son llamados por Dios y entonces para ellos sí el evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque ese mensaje los hace nacer de nuevo y les da la esperanza del cielo gratuitamente. Gratuitamente. Versículo 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. ¿Qué quiere decir, amigos y familia? Que si tú te vas a un congreso donde hay filósofos de este siglo y donde hay profesionales en temas del alma de este siglo, expertos en temas del alma y de la mente humana, y tú los escuchas en un congreso por días enteros disputar, hablar, lanzar sus hipótesis, sus ideas, etcétera, etcétera, lo único que eso produce es cansancio porque no logra nada a nivel del alma. No logra nada, porque lo único que te hace nacer de nuevo es el poder de Dios. Por eso dice, ese plan de Dios es más sabio, ese plan ridículo según el mundo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. O sea, es mejor el evangelio que gastarse unos días enteros en un congreso o en unas conferencias humanistas que sacan a Dios y que no tienen la buena noticia de Jesucristo, porque son tan elaboradas que no generan nada. Lo que generan es orgullo humano. Vuelvo a leer nuevamente desde el 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Por eso no debemos centrar nuestra atención en los esfuerzos humanos. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. O sea, les está diciendo, a ver, amados corintios, según el mundo, ustedes son despreciados porque ustedes no tenían un doctorado, porque ustedes no eran considerados filósofos, porque ustedes no tenían entrada al aerópago para discutir temas filosóficos. Si lo ponemos en nuestra época, ustedes no son graduados en humanidades, ustedes no tienen doctorados, ustedes no son expertos en temas mentales ni en temas del alma. Entonces el apóstol Pablo les dice, ¿y ustedes? Acuérdense que el evangelio les llegó a ustedes, que ustedes son despreciados según los sabios de este mundo. Versículo 27. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Claro, ahí es donde tenemos el evangelio comparado y contrastado con aquellas personas que son unas eminencias, filósofos humanos con doctorados, personas expertas en humanidades, con muchísimos títulos, pero que al no tener el mensaje del evangelio, entonces son avergonzados porque hablan de un tema que no tienen ni la más remota idea. Imaginémonos, ¿no?, en una conferencia de personas dedicadas a las humanidades hablando de temas del alma, que es un tema del cual ellos no tienen ni la más remota idea, porque el único tema que nos puede salvar y que puede derrotar el pecado es el mensaje de la cruz de Jesucristo, es el mensaje de la salvación. Dice el versículo, voy a leer nuevamente desde el versículo 26 para que nos quede clarísimo. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo
para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Quiere decir, si yo baso mi orgullo, mi jactancia, mi sentido de gloria, porque, no, yo en términos filosóficos y humanistas tengo muchísimo conocimiento, eso es una ridiculez porque ese conocimiento no me está acercando a Dios. Por eso dice, como resultado nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios, porque los que conocemos a Dios es porque Él nos ha llamado, no porque nosotros seamos mejores. No es que, oye, mira que yo conozco a Dios porque he estudiado mucho sobre Dios. No, yo conozco a Dios porque Él me llamó. Yo conozco a Dios porque Él tuvo misericordia de mí. Yo conozco a Dios porque Él, en medio de mi ignorancia absoluta, Él me llama y me salva y me santifica. Yo conozco a Dios por su misericordia. Por eso el apóstol Pablo dice, como resultado nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. O sea, nadie puede decir, es por mi sabiduría o es por mis estudios que yo conozco a Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. O sea, ¿quién es la sabiduría personificada? Pues Cristo. O sea que amigo, quiero que me estás escuchando y nosotros como familia, quiero que pensemos en cualquier tema del alma. Pensemos en la autoestima, pensemos en la paz, en el amor, en la satisfacción, en la alegría, en la esperanza. Pensemos en cualquier tema del alma. Todo eso se encuentra reunido, sintetizado en Cristo, que es la sabiduría de Dios. No está en tratados humanistas, no está en libros y libros y libros y libros hechos por humanos que hablan de esos temas. No, claramente aquí está diciendo, la sabiduría misma de Dios es Cristo. Cristo nos hizo justos ante Dios. La sabiduría humana, amigos, nunca nos va a poner en la relación correcta con Dios. Nos hizo puros y santos. La sabiduría humana nunca nos va a hacer ni puros ni santos. Nunca, nunca. Y nos liberó del pecado. La sabiduría humana nunca nos va a liberar del pecado. Versículo 31. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Y entonces, ¿recuerdan de qué tema está hablando el apóstol Pablo? Él está hablando de las divisiones y de los grupos sectarios que ya hay en la iglesia porque siguen a líderes humanos. Entonces el apóstol Pablo está argumentando de esta manera porque la iglesia estaba diciendo, no, mi predicador favorito es Apolos, yo lo sigo a él porque él definitivamente tiene más don de gentes. Otros decían, el club de fans, otros decían, no, yo soy seguidor de mi predicador favorito que es el apóstol Pedro porque él fue directamente testigo de la vida y obra de nuestro Señor. Y otros decían, no, yo sigo a Pablo porque él fue que fundó la iglesia y definitivamente él tiene mucho poder y sus milagros son impresionantes. Y otros decían, no, yo sigo es a Cristo. Y entonces el apóstol Pablo les está diciendo este argumento de la sabiduría humana porque ellos no pueden basar la salvación en la sabiduría humana. ¿Eso qué quiere decir, amigos y familia? Que ninguno de los corintios podría decir, yo soy salvo gracias a la sabiduría y a las estrategias de Apolos. Yo soy salvo gracias al conocimiento de Pablo. Yo soy salvo gracias al conocimiento de Pedro. Ningún seguidor de Jesucristo puede jactarse de seguir a un líder humano porque esa es una señal de absoluta y total inmadurez. Si ven, mis queridos amigos, y nosotros como familia, el apóstol Pablo en los capítulos 1, 2, 3, 4 está hablando de las divisiones en la iglesia y que seguir a líderes humanos es una muestra de inmadurez. Gran conclusión que nos queda de esta clase hoy es definitivamente si somos salvos es por el poder de Dios. Si hemos nacido de nuevo es por el poder de Dios. Si tenemos esperanza en la vida eterna es por el poder de Dios. Y no somos seguidores de líderes humanos, porque ellos no son los que nos han salvado, ni ellos son la sabiduría de Dios, ni un congreso lleno de humanismo es el que nos va a transformar, sino que es el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¡Maravilloso! Muy bien, amigos, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables,
familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!